Hola, hoy vamos a hablar de 6 puntos clave para entender el acuerdo de paz en Colombia. Primero, el contexto. En 1966 se crean las FARC. Sus principales acciones fueron los secuestros, las masacres, las extorsiones, etc. Y además se financiaba mediante el narcotráfico. Los gobiernos de Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe intentaron negociar con esta guerrilla. Finalmente, el gobierno de Juan Manuel Santos lo logró en 2012, logrando firmar un acuerdo en septiembre de 2016. Pero una semana después se dio un plebiscito en el que la gente votó si aprobaba o no los acuerdos firmados. Venció el no. Por eso, el gobierno llamó de nuevo a negociar y a finales de noviembre se firmó el acuerdo final. Juan Manuel Santos recibe el Nobel de Paz de 2016 por haber logrado este acuerdo de paz que da terminación al conflicto con las FARC. Ahora sí, los 6 puntos del acuerdo de paz. El primero es sobre una reforma rural. Se creará un fondo de tierras que haga una distribución gratuita de tierras, además de entregar subsidios y créditos para campesinos con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, y comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, con prioridad a las mujeres cabeza de familia y población desplazada. También se establecerán mecanismos para proteger la propiedad de la tierra. Estos son la formalización de propiedades rurales pequeñas y medianas, la actualización catastral y el impuesto predial rural y una jurisdicción agraria. La primera es para entregar escrituras de propiedades a quienes no las poseen. La segunda establece la creación de un catastro rural que regularice y recaude impuestos con transparencia. La tercera es la jurisdicción agraria que se encargará de resolver los conflictos relacionados con la tierra y asegurar el derecho de propiedad. El segundo punto es la participación política. Aquí se promete crear garantías para el ejercicio seguro de la política. Primero con el Estatuto de la Oposición, que era algo que está prometido en la Constitución del 91, pero que se sancionó en julio de 2018. En segundo lugar, se prometen medidas para garantizar el derecho a la protesta. No hay mayor claridad sobre cuáles serán. El tercero es la seguridad para quienes participan en política, con la creación de un sistema de seguridad para el ejercicio de la política que dependerá de la presidencia. Además, se prometen circunscripciones transitorias de paz, en que los habitantes de las regiones más golpeadas por el conflicto podrán elegir más representantes a la Cámara. Otros aspectos son la promoción de participación política igualitaria, donde haya más participación de todos los sectores sociales y de las mujeres. Una reforma electoral para modernizar y hacer más transparente el sistema electoral. Medidas para promover el acceso al sistema político, donde la personería jurídica de los partidos no dependerá de las elecciones al Congreso. El tercer punto involucra las drogas ilícitas. El primer enfoque es hacia la sustitución de cultivos ilícitos. Se creará un programa nacional de sustitución en el que las comunidades se comprometerán a sustituir los cultivos y no resembrar. Como segundo enfoque está la lucha contra el narcotráfico. Primero, la creación de una estrategia integral para desarticular y judicializar las redes de narcotráfico en el territorio, establecer estrictos controles a la producción y tráfico de insumos para la producción de narcóticos y plantear acciones contra la corrupción relacionada con el narcotráfico. El último enfoque es el consumo. Se creará un sistema de atención al consumidor, se revisarán las políticas al consumo buscando el enfoque de salud pública y derechos humanos, y se crearán planes de acciones frente al consumo. El cuarto punto es sobre las víctimas. Tiene como ejes la verdad, justicia, reparación y no repetición. Se creará la Comisión de la Verdad encargada de esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto. Va a funcionar por 3 años con 11 comisionados. Se creará una unidad para la búsqueda de desaparecidos que se encargará de recolectar información de bases de datos, registrar fosas comunes, establecer quiénes son los desaparecidos, elaborar un plan de búsqueda, localizarlos, identificar los cuerpos no identificados y elaborar informes oficiales para la familia. En cuanto a la reparación, se harán acciones concretas a cargo de los actores armados, como el desminado, y reconocerán públicamente su responsabilidad. Se llevará a cabo un plan de retorno para los desplazados y exiliados. Se devolverán los terrenos tomados y se acompañará de forma psicológica a las víctimas. Con el acuerdo se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal encargado de los crímenes del conflicto. Este juzgará crímenes no administrables, como los de lesa humanidad, y quienes se acojan al tribunal deberán decir toda la verdad para no pasar a la justicia ordinaria con penas mayores. El quinto punto es sobre la finalización del conflicto. Estado y guerrilla se comprometen al cese de fuego bilateral y definitivo. Lo primero es la dejación de armas por parte de las FARC, que terminó el 22 de septiembre de 2017. Se establecerán 28 zonas de concentración para las tropas desmovilizadas. Se buscará facilitar la reincorporación a la vida civil y se adoptarán medidas de seguridad para los desmovilizados.
El sexto punto es sobre la implementación, verificación y refrendación del acuerdo. Se creará un mecanismo de verificación a los acuerdos conformados por entidades internacionales. Se creará una misión política de la ONU para vigilar la reincorporación política de las FARC y creará una comisión de seguimiento conformada por 3 miembros del gobierno y 3 del partido de las FARC.